Bueno, como les comentaba, esta vez vamos a ver el efecto de mitigación de los controles sobre el riesgo inherente. Vamos a ver un poquito el riesgo inherente primero, después vamos a ver los controles y además vamos a agregar un capítulo ahí al final de qué es una actividad de control, porque tenemos que separar lo que es una actividad de control de lo que es un control directivo, ¿eh? Generalmente veo mucha confusión en estos temas, sobre todo en el área de compliance, en el área de modelo de prevención de delitos, que no aplican correctamente los conceptos de control. Por lo tanto, a veces se confunden y cuesta mucho determinar cuál es el efecto de control definitivo sobre el riesgo inherente, ¿eh? Como les comentaba, lo que vamos a hacer en esta versión es, vamos a ver en la primera parte, uy, se ve pequeñito, pero no importa, vamos a mejorar esa imagen para después. Vamos a ver la definición de riesgo inherente, vamos a ver la definición de control y los tipos de control. Después vamos a ver el proceso de cálculo de mitigación del control, cuánto mitiga el control de forma individual y el conjunto de controles sobre el riesgo inherente, por lo tanto, para calcular el riesgo residual. Y después vamos a ver algunos ejemplos de actividades de control, no de controles, sobre los delitos de responsabilidad penal de personas jurídicas en Chile, los ajustes o los nuevos delitos de octubre del 2018, que ya no son tan nuevos, pero aún he visto bastante dificultad en aplicar actividades de control sobre ellos. Generalmente vemos muchos controles directivos, ya voy a explicar los dos conceptos, pero muy poca actividad de control. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a comenzar. ¿Ya? Lo primero que vamos a definir es qué es el riesgo inherente. ¿Ya? Y el riesgo inherente, y esta es la definición que ocupamos nosotros en Mindfield, el nivel de riesgo inherente se determina por la simple existencia del riesgo, sin considerar ninguna acción o definición de la organización, es decir, sin control. ¿Ya? Lo que tenemos en el nivel de riesgo inherente es el riesgo si es que la empresa no hiciera ninguna acción o definición sobre ese riesgo. ¿Ya? Esto nos genera un problema que no siempre se puede resolver bien, no todos los modelos lo resuelven, ¿cierto? Que es cómo logro determinar ese nivel de riesgo inherente si es que no puedo utilizar, por ejemplo, la historia. Muchas veces veo que para calcular el nivel de riesgo se utiliza la historia, ¿ya? Pero la historia para lo único que me sirve es para calcular o estimar el riesgo residual, no el riesgo inherente, porque la historia y la industria, si me quiero comparar con la industria, tiene control. Por lo tanto, estoy estimando el riesgo residual que ha existido, no el riesgo inherente nuevamente, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener ahí mucho cuidado de cómo calculamos este riesgo inherente. Si me equivoco en el riesgo inherente, me voy a equivocar en todo el resto, porque voy a estar trabajando sobre una base equivocada. Por lo tanto, se requiere tener una fórmula de cálculo que no haga referencia a la historia. Y además que sea lo más objetiva posible. Nunca va a ser 100% objetiva, siempre va a requerir cierto grado de estimación. Pero tratemos de quitarle subjetividad para poder explicar por qué es ese nivel de riesgo y no otro, ¿no? El efecto de control, por otra parte, es el grado que logra mitigar un control específico sobre la probabilidad o el impacto de cada riesgo. Y ahí estamos pensando en actividades de control de control preventivas que previenen la materialización del riesgo, por lo tanto actúan principalmente sobre la probabilidad, y actividades detectivas que incluye la corrección, detectivos correctivos, ¿cierto? Que apuntan principalmente al impacto. ¿Ya? Eh, esto lleva, ¿cierto?, a que yo tenga un potencial cálculo independiente para la probabilidad y para el impacto. Ya,
ahí Pía me hace una pregunta por privado, ¿cierto? Por interno, que ya voy a resolver porque ahí vamos a definir la escala de probabilidad y la escala de impacto. Me hace la pregunta relacionada de cómo lo determino, ¿ya? Lo vamos a explicar en unos minutos, vamos a tener eso definido, Pía. Ok, entonces cuando tengo eso, después yo tengo que ver cuánto es el efecto individual sobre cada uno de los factores, pero también tengo que ver cómo mitigan en conjunto, cómo se relacionan entre ellos, porque no basta con sumar el efecto de control, no basta con tener de forma independiente el efecto de control, sino que también tengo que ver la sinergia que existe entre los controles, ¿no? Por eso tampoco me gusta tanto cuando se habla de los controles clave, que siempre se habla mucho de los controles clave, que sirve porque yo me puedo focalizar mejor, pero un control clave por sí solo no va a mitigar el riesgo, sino que es la combinación de los controles lo que realmente logra reducir el riesgo, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos calcular el efecto total, ¿cierto? Y ese efecto total de conjunto me permite calcular el riesgo residual, ¿ya? Esas son las definiciones que vamos a utilizar: riesgo inherente sin control, efecto de control, el efecto individual y el efecto acumulado. ¿Ok? Entonces, en otro webinar anterior, voy a evitar la camarita porque me tapa ahí justo una parte. En un webinar anterior, creo que fue el de matrices de riesgo, expliqué este esquema un poco más detallado, ¿ya? En términos muy generales, el riesgo tiene tres componentes base, ¿cierto? El riesgo, dos componentes base más el tercero que lo voy a explicar al final. Tenemos los efectos que genera el riesgo y las causas que originan el riesgo, ¿eh? Las causas me permiten determinar la probabilidad de ocurrencia por el lado izquierdo y los efectos me permiten calcular el impacto, cuál es la consecuencia final del riesgo, cuánto es el daño potencial que pueden generar, ¿eh? Cuando yo quiero calcular el impacto del riesgo, yo tengo dos elementos por el lado derecho abajo, ¿cierto? Es el valor total del objeto que está siendo gestionado en el proceso donde está el riesgo, o sea, si tengo bodega, el monto total de la bodega, más un factor de exposición que son los escenarios potenciales de materialización de riesgo. Por ejemplo, si mi riesgo es pérdida financiera por robo de productos en bodega, yo voy a tener el valor total de la bodega, pero los escenarios de robo va a ser muy distintos. No es lo mismo que me roben en la noche con toque de queda, donde puede entrar una turba y llevárselo todo, por lo tanto tendría un factor de exposición de 100%, a que si me roban durante el día mientras está en operación la bodega. Ahí lo más probable es que tenga un factor de exposición mucho menor. Por lo tanto, eso va a ser variable en base a escenarios. Y acá donde nos vamos a la probabilidad, para determinar la probabilidad inherente, ¿cierto? Son dos elementos los que me permiten calcular la probabilidad en términos generales, que son las amenazas y las vulnerabilidades. ¿Por qué son estos dos factores? Porque cuando se materializa un riesgo, un riesgo ocurre, es porque una amenaza se aprovechó de una vulnerabilidad, ¿no? La amenaza es la turba que anda dando vuelta por ahí, ¿cierto? La vulnerabilidad es que no tengo guardias, no tengo rejas, no tengo niveles de protección, no está la policía cerca, entonces tengo vulnerabilidades. Entonces la amenaza se aprovecha de la vulnerabilidad y eso genera la materialización de riesgo. Cuando quiero calcular la probabilidad inherente, yo debo asumir vulnerabilidad 100%. Soy 100% vulnerable, ¿cierto? Porque estoy en un mundo inherente, en un mundo que no existe, ¿sí? Por lo tanto, el factor que mueve la probabilidad van a ser las amenazas, ¿sí? Y ese es el concepto que vamos a utilizar para poder calcular la probabilidad inherente, el nivel de amenazas sobre un proceso o sobre una actividad. Finalmente, la probabilidad va a ser un porcentaje, ¿cierto? Y el impacto va a ser monetario. La multiplicación del impacto por la probabilidad me va a dar el nivel de riesgo definitivo. Aquí hay un ejemplo
que después pueden ver en detalle, pero lo que estamos diciendo aquí es que yo calculo el impacto y la probabilidad por múltiples escenarios, ¿cierto? Y en base al promedio ponderado de cuánto tiempo paso o estamos en la condición de cada escenario, yo puedo calcular el impacto, el impacto inherente y la probabilidad inherente, pero siempre considerando múltiples escenarios. Esto sería inmanejable en una empresa que tiene muchísimos riesgos. Así, generalmente nosotros hemos tenido empresas donde hemos identificado hasta 72.000 riesgos operacionales, por lo tanto, hacer esta fórmula sería impracticable para los riesgos operacionales. Algo que no comenté al inicio, estamos hablando de riesgos operacionales, no riesgos estratégicos. Los riesgos estratégicos se manejan de otra forma y ya lo vimos algo en los webinars anteriores. Cuando nosotros evaluamos un riesgo operacional, entonces vamos a ver cómo calculamos este riesgo inherente para después aplicarle el control. Cuando creamos un riesgo operacional base en nuestro sistema de Risk to Check, ¿cierto? Que es el sistema que nosotros utilizamos, se crea un riesgo operacional base y se define el código, el nombre, la descripción, y después se selecciona el tipo de riesgo operacional que es. En este caso lo concentré en el MPD, ¿cierto? En el modelo de prevención de delitos, y creé un riesgo que podría ser una administración desleal y selecciono el tipo de riesgo. Una vez que selecciono el tipo de riesgo, lo asocio a un proceso. Se me convierte en un riesgo operacional cuando el riesgo está en un proceso. No me sirve de nada tener un riesgo que no está asociado a un proceso. Si no está asociado a un proceso, no es riesgo operacional. Es simplemente una definición. Me hacen dos preguntas. Sergio, no sé si lo hace por privado, así que voy a comentar, no voy a decir su apellido, pero voy a comentarlo a viva voz para poder responderlo. Me habla del elemento del riesgo que es la velocidad del riesgo. Y la velocidad del riesgo, yo lo he escuchado una sola vez, no lo ocupo mucho porque lo ocupo generalmente para la respuesta. O sea, ¿cuánto es el tiempo que desde que detecto la materialización del riesgo hasta que se genera su efecto? Es lo único que he visto en eso. No sé si a eso se refiere, Sergio. Pero es la velocidad del riesgo, es cuánto se demora en generar un efecto que yo puedo medir, porque ahí me define el tiempo de respuesta o tiempo de reacción que deben tener mis controles. Entonces, si yo tengo una materialización de riesgo y el impacto total se genera en 1 hora, yo solamente tengo 1 hora para reaccionar a ese riesgo, ¿ya? Y eso es, generalmente no lo evaluamos porque lo aplicamos cuando trabajamos con los BCP, con los planes de continuidad. Entonces, en los planes de continuidad generalmente se ocupa ese concepto para saber cuánto es el tiempo de respuesta para activar el BCP, ¿ya? En otros conceptos no lo he utilizado, ¿no? Ahí usted dígame después si eso es lo que se refería. Camilo pregunta, ¿puede mencionar cómo se controlan los riesgos estratégicos? Camilo, lo tengo en un webinar anterior. Por favor, escríbeme un correo y te puedo enviar el detalle, pero en términos generales los riesgos estratégicos se clasifican en 3 grupos, ¿cierto? Los riesgos estratégicos de fuentes externas, los riesgos estratégicos de fuentes internas y aquellos que tienen una combinación mixta, o sea, tienen componentes internos y externos. Cuando tengo riesgos que tienen componentes externos, yo lo hago en base a driver, o sea, a indicadores que debe responder un único responsable. Por ejemplo, si es en economía, lo resuelve el gerente de administración y finanzas. Si el riesgo está relacionado con cambio normativo, que es externo, lo resuelve el área legal, el gerente legal. Y tiene ciertos parámetros para responder. En el caso de que el riesgo tiene componente interno, o sea, depende de mí, el cálculo o el nivel de riesgo estratégico interno se va a dar por la acumulación de riesgos operacionales relacionados con ese riesgo estratégico. Por ejemplo, el riesgo de fraude es un riesgo estratégico
de fuente interna, porque yo puedo controlar ese riesgo, o sea, yo puedo alterar la probabilidad de ocurrencia, por lo tanto, por eso es interno. La evaluación de ese riesgo estratégico sería la acumulación de todos los riesgos operacionales relacionados con fraude, y esa acumulación me va a permitir calcular el riesgo estratégico interno. Como les digo, Camilo, lo tenemos desarrollado en un webinar anterior. Si necesita, mándame un correo y yo le voy a compartir los videos grabados de esos webinars. Alex me pregunta si me puede pasar la diapositiva pasadas. Por favor, mándeme un correo, porque el chat después yo no lo tengo a la vista. Entonces, mándeme un correo, les va a llegar un correo con esto y ahí van a poder, me lo envían y yo les envío todas las presentaciones anteriores. Ya llevamos 5 realizados, este sería el sexto. Entonces yo ahí les puedo compartir. Ok, entonces decíamos que un riesgo base, al asignarlo en un proceso o a un subproceso, vamos a convertirlo en un riesgo operacional. El riesgo operacional es operacional cuando está asociado a un subproceso. Perfecto, Juan Pablo, ahí voy a estar atento. Una vez que tengo mi riesgo identificado, yo tengo que evaluar el riesgo inherente, ¿cierto? ¿Y cómo evaluamos nuestro riesgo inherente? Ahí viene la pregunta que me había hecho antes, creo que fue Pía. Pía me había preguntado cómo calculábamos esto, ¿cierto? Entonces, yo lo primero que tengo que definir es el apetito al riesgo de mi empresa, ¿no? Y para calcular el apetito al riesgo de la empresa, nosotros en nuestro sistemita, ¿cierto? Tenemos cuestionarios donde se responden, que son objetivos, donde yo analizo la organización, la visión, la misión, los objetivos estratégicos, la historia, la situación financiera, una serie de preguntas que se hacen específicamente, y con el resultado de ese cuestionario nosotros calculamos cuál es el mapa que debería utilizar la compañía. No el mapa que yo quiero, sino que el mapa que debería utilizar, ¿eh? Y en este caso estoy mostrando una empresa que utiliza 5 niveles de impacto, 5 niveles de probabilidad y 4 niveles de riesgo, que es lo importante. 4 niveles de riesgo es lo recomendable porque me permite flexibilidad para las observaciones de auditoría, ¿no? Entonces, te voy a tener desde un mapa de riesgo muy conservador, donde voy a tolerar poquitos riesgos y todo lo voy a considerar crítico, hasta un nivel muy arriesgado, donde voy a tolerar muchos o voy a soportar o aceptar muchos riesgos, y solamente los que estén en categoría 25 los voy a considerar críticos. Entonces, al aplicar el cuestionario, me va a decir cuál es el mapa que debería utilizar. Esa es la conversión o el aterrizaje forzoso de la definición ambigua de apetito al riesgo, para poder transmitirlo a nuestro sistema de gestión de riesgo, auditoría o compliance, ¿eh? De nuevo, nuestro sistema Risk to Check, claro, tiene el cuestionario cargado. Se puede crear un cuestionario específico por empresa y me permite seleccionar el mapa. Yo igual lo puedo forzar. Oye, ¿sabes qué? El cuestionario me da A, pero yo quiero utilizar este temporalmente por la situación de la empresa. Se puede forzar, ¿ok? Una vez que tengo cargado el mapa de riesgo, o sea, el apetito con los niveles de riesgo, yo lo que tengo que hacer ahora es determinar cuál es el nivel de tolerancia por tipo de riesgo, ¿ya? Y la tolerancia es por tipo de riesgo o por su efecto sobre los recursos de la compañía. Nosotros utilizamos 7 recursos críticos, que son los que nos han dado como resultado el análisis de muchas empresas donde hemos implementado, más de 160, y siempre se repiten los mismos criterios o recursos críticos: financiero, imagen, infraestructura, personas, permisos, tecnología e información. Esos son los 7 recursos. Por lo tanto, defino la tolerancia para cada recurso. Por ejemplo, puedo tener una empresa muy arriesgada en apetito. Como apetito es una empresa que se arriesga mucho, pero es muy poco tolerante desde el punto de vista de
muy poco tolerantes desde el punto de vista de accidentes laborales, ¿ya? Entonces, ¿cómo manejo esas dos situaciones? El mapa de riesgo es el más arriesgado, pero cuando defino la tolerancia para la seguridad de las personas, lo defino como uno muy poco tolerante, ¿ya? Pía me pregunta, ¿qué problema genera que mi escala no discrimine por impacto? Es decir, que 2,3 sea de una severidad igual a 3,2. Que no sean simétricas. O sea, las matrices deberían ser simétricas. A ver, buen punto. Yo utilizo siempre matrices simétricas, ¿ya? Porque, y he visto muchas empresas que utilizan asimétricas, o sea, le dan más importancia al impacto que a la probabilidad, ¿ya? O incluso he visto matrices donde tengo 5 o 6 niveles de impacto y solo 4 de probabilidad. Bueno, eso genera un problema porque eh, yo debería considerar, sobre todo para los riesgos de fraude, es mucho más claro. Me interesa tanto un riesgo muy alto de mucho impacto que tiene baja probabilidad, por ejemplo, me genera $1.000.000 un evento, pero me debería preocupar lo mismo 10 eventos de 100.000 o 1.000 eventos de 1.000. ¿Ya? Eso igual me da 1.000.000. Si yo sesgo por impacto, me estoy preocupando de los grandes riesgos y estoy dejando los riesgos pequeñitos de alta probabilidad, ¿ya? Y eso tiene un tremendo problema cuando yo quiero gestionar los riesgos, porque puedo descuidar el robo hormiga, que no me doy cuenta que cuando se acumula tiene el mismo impacto que uno de muy baja probabilidad, ¿ya? Entonces, por eso yo siempre ocupo simétrico en todos los casos. Si no ocupo simétrico, se me va a complicar bastante el calcular el efecto de control. Generalmente lo hacen con bajar dos cuadritos, 3 cuadritos, pero eso tiene problemas lógicos que es difícil de manejar. Yo siempre recomiendo matrices simétricas. Quienes utilizan matrices asimétricas sesgadas hacia el impacto, o sea, el impacto mayor que la probabilidad, son los auditores de estado financiero. Por eso cuando ustedes contratan servicios de las firmas consultoras, ¿cierto? Grandes que se dedican a la auditoría de estado financiero, generalmente recomiendan matrices sesgadas por impacto, porque ellos trabajan en base a materialidad. Como a ellos les interesa principalmente eventos que puedan afectar significativamente la interpretación de los estados financieros, su sesgo es por materialidad. Por eso son matrices sesgadas al impacto. Pero nosotros que nos dedicamos a los fraudes, auditorías operacionales, nos interesan los dos extremos. Por eso recomiendo siempre utilizar matrices simétricas. Ok, una vez que tengo eso definido, me voy a la probabilidad. ¿Y cómo calculo la probabilidad? De nuevo, la probabilidad me lo va a mover solamente las amenazas, ¿ya? Una escala asimétrica, sí. Sí, el CAIC nunca ha sido un buen referente para gestión de riesgo. O sea, si quieren ver estándares para gestión de riesgo, para auditoría, es mejor que vean los estándares internacionales del Instituto de Auditor Interno, porque generalmente tienen ahí un sesgo, puede funcionar bien, pero para algunas cosas, pero lo normal es que no sea el mejor referente para utilizar. ¿Ok? Para la probabilidad, entonces, cálculo de probabilidad es, nosotros utilizamos 4 factores para determinar la probabilidad inherente, ¿ya? Y estos 4 factores son los 4 que nosotros consideramos dentro de la lista de 7 que recomiendan los estándares para determinar las amenazas. Son aquellos que me permiten determinar dónde hay más amenazas y dónde hay menos amenazas, ¿ya? En este caso, el primer factor es el tipo de proceso o en qué parte de la ruta crítica del negocio está el riesgo. Y aquí tenemos core y soporte, ¿cierto? El nivel de recursos que está manejando ese proceso y la frecuencia y la masividad, ¿ya? Entonces, estos 4 factores me van a poder determinar cuánto es las amenazas que tengo,
Me explico. Un proceso core en inherente normalmente va a tener más amenazas que un proceso de soporte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el core tiene a los clientes, tiene a los fiscalizadores, tiene a los directores, todos preocupados de este proceso. ¿Ya? Mientras que el de soporte, solamente sus clientes son internos generalmente. ¿Ya? Estoy generalizando para poder estandarizar. ¿Ya? Entonces, core, más amenazas, soporte, menos amenazas. Mientras más recursos maneje el proceso donde está el riesgo, mayor probabilidad tiene porque hay más amenazas, hay más gente que está interesada en apropiarse de esos recursos. La frecuencia, mientras más frecuente la actividad que genera el riesgo, más amenazas hay de un error o de una irregularidad. Y mientras más personas intervengas dentro de un proceso, más amenazas hay. ¿Ya? Y esto es porque estamos en inherente. ¿Ya? En inherente nos referimos porque si estamos en residual, lo más probable es que tenga segregación de funciones o niveles de autorización. Acá en inherente no voy a tener ni segregación de funciones, ni niveles de autorización, ni transacciones incompatibles. Por lo tanto, lo que voy a tener un tremendo problema si es que yo me considero en residual. ¿Por qué? Me explico. Mientras más personas están presentes en la actividad y todos tienen, por ejemplo, la cuenta de administrador, todos pueden hacer de todos. Mientras que si estoy en en residual, lo más probable es que con la segregación de funciones, mientras más tengo, más puedo controlar. ¿Ya? Mientras más personas, más amenazas. Fabio me pregunta, ¿a qué se refiere la palabra masividad? Un sinónimo. Cantidad de personas que intervienen, más que sinónimo, una definición. El concepto, sí, ahí hay que mejorar tanto ruta crítica como masividad para que se entienda mejor. Es cuántas personas intervienen en la actividad o proceso que genera el riesgo. Ese es el último punto. ¿Mm? Esto también lo expliqué en el webinar de matrices de riesgo, que fue como el tercero que realicé. Así que ahí pueden ver más detalles también. ¿No? Cuando nosotros tenemos un riesgo creado, ¿ya? Y nosotros lo que hacemos es seleccionar el nivel que corresponde. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, cuando estamos evaluando un riesgo residual o inherente, en este caso estamos viendo el inherente, yo tengo el riesgo identificado y este riesgo identificador voy a responder las preguntas. ¿Este riesgo está en un proceso core o en un proceso soporte? Los niveles de recursos que maneja son altos, medios o bajos. La frecuencia es diaria, mensual, varias veces al día, y cuántas personas intervienen, una área, varias áreas, todo el tema. Con eso solo me calcula la probabilidad inherente y después yo le asigno los criterios de impacto para medirlo. Aquí tengo varias, a ver, a mí me funciona bien el audio, ya hay algunos que tienen problemas de audio, pero creo que no son todos. Ya. Espero que todos me estén escuchando. Perfecto. Sí, a veces, si se quedan sin audio en algún momento, les recomiendo salir y volver a conectarse. Esa es la mejor forma de recuperar el audio cuando se va por un ratito. ¿Ya? Ok, entonces, nuestro sistemita entonces lo que hace es calcular la probabilidad inherente en base a las 4 preguntas. ¿Ya? Veamos cómo funciona la fórmula, porque una cosa es tener los factores como estamos acá, ¿cierto? Pero no hemos dicho cómo calculamos la probabilidad inherente de forma definitiva. Entonces, aquí están esto ya lo mostré, sí, ya. Aquí están los 4 factores. Por ejemplo, estamos viendo un riesgo y ya. Se están conectando todos, están todos bien, perfecto. Entonces, tengo los 4 factores y voy a la ruta crítica. Ponemos un ejemplo, pérdida financiera por pago de horas extras en exceso. Vamos a ver ese riesgo, que es el pago de compensación por el trabajo en exceso del trabajador. Como están remuneraciones, es un proceso soporte, no es un core. Y yo veo todos los puntos donde soporte está presente. Tengo soporte acá, soporte acá, soporte acá. O sea, puede ser 1, 2 o 3. Esas son las alternativas. 1 o 2 o 3. En el siguiente factor es los recursos expuestos. Vamos a suponer que las remuneraciones para esta empresa
con respecto a todos los gastos de la empresa es moderado, ¿ya? Entonces, si es moderado, tenemos alternativas. Moderado aparece en el 2, aparece en el 3 y aparece en el 4. Por tanto, las alternativas son 2, 3 o 4. Sigo. Me voy a la frecuencia. Perdón, me pasé una. Ahí sí. La frecuencia es mensual. No se pagan mensualmente. Las alternativas son 2 y 3. Y finalmente, tengo que intervienen para el cálculo de horas extra varias áreas, porque interviene el dueño del proceso más recursos humanos. ¿Sí? Por lo tanto, yo tenía del primer factor 1, 2 y 3, del segundo factor 2, 3 o 4, del tercero 2 o 3 y del último 4 o 5. Conceptualmente voy a elegir la probabilidad donde las 4 se cumplan o se cubran con uno mayor, ¿ya? Por ejemplo, soporte se cubre con core, porque tiene más amenazas que menos amenazas. Entonces, matemáticamente lo que hace la fórmula es tomar el mínimo de cada línea. 1, 2, 3, tomo el 1, 2, 3, 4, tomo el 2, 2, 3, tomo el 2, 4 y 5, tomo el 4. Y de todos los mínimos, tomo el máximo. Entonces, el máximo de 1, 2, 2, 4, el máximo es 4 y por eso la probabilidad en este caso es 4. ¿No? Lo hemos probado muchas veces, ¿ya? Lo hemos probado varias veces y hacemos el ejercicio para estar seguros que estamos viendo, le preguntamos a alguien que tiene conocimientos cercanos del proceso que estamos revisando, del riesgo, le decimos previamente, ¿cuál cree usted que sería la probabilidad inherente? Primero tiene que entender lo que es inherente, que se olvide los controles. Y una vez que lo hace, aplicamos la fórmula y siempre, o la mayor parte de las veces, cuadra y es consistente este valor, ¿ya? Eso sí que tiene que tener muy en la cabeza que es inherente, no es residual. No hay que considerar los controles, ¿ya? Esa es la fórmula de cálculo de la probabilidad inherente, ¿ya? Entonces, al tener la probabilidad inherente y el impacto inherente, yo lo voy a poder ubicar dentro del mapa que corresponde, en el punto del mapa que corresponde. ¿Ok? En una planilla Excel nosotros tenemos un sistema, Twist to Check, ¿cierto? Y lo tenemos también en planillas Excel cuando la empresa no tiene o no ha contratado un sistema o no tiene un sistema, ¿ya? Por lo tanto, también tenemos planillas Excel con macros y estas planillas Excel con macros lo que tenemos son las mismas fórmulas y con las macros se calculan automáticamente la probabilidad y el impacto. Simplemente lista desplegable y voy a calcular el impacto y la probabilidad inherente. ¿Mm? Entonces, creo que repasé lo que corresponde a la probabilidad inherente. Voy a volver un poquito atrás para mostrarles el impacto, que no estoy seguro que se los dije tan claro. El impacto inherente está aquí. Lo que hago es elegir el recurso que se ve afectado y al desplegar acá me va a mostrar los 5 niveles de impacto para financiero, desplegar los 5 niveles de impacto para imagen y yo puedo poner todos los impactos que quiero sobre un riesgo y me va a tomar siempre el máximo, ¿ya? ¿De dónde saco esos? De estas columnitas de los 5 niveles de impacto por recurso, ¿ya? Y con esos dos elementos yo logro calcular mi nivel de riesgo inherente, que es mi punto de partida, ¿ya? Esto requiere mucho más tiempo para procesarlo y jugar con ellos, ¿ya? Yo sé que en un webinar no se alcanza a ver todo, pero si hay dudas ahí, ustedes saben, por correo electrónico lo podemos ir resolviendo, ¿no? Vámonos un poquito a los riesgos, a los controles, perdón. Antes, Lorenzo me pregunta. Ya, perfecto, Lorenzo. Espero que puedas recuperar la conexión. Pues, lo más probable que sea la red específica, porque el resto parece que está funcionando bien. Lo siento, Lorenzo, si no puede ver bien, pero el video les aseguro que se ve bien. Se lo envío en MP4 para que lo puedan utilizar. ¿Ok? Vamos a controlar nuestros riesgos, ¿cierto? Y para controlar los riesgos, ahora yo necesito primero, siguiendo COSO, modificado por nuestra metodología, en vez de objetivo usamos los recursos críticos, que ya los vimos,
Y si yo voy avanzando, tengo el ambiente interno, los recursos críticos, los eventos y los eventos que le pegan a los recursos. Con eso defino el riesgo, evalúo el riesgo inherente, porque todavía no llego a los controles, ¿cierto? Y tengo la respuesta al riesgo. Y la respuesta al riesgo antes siempre eran los 4 elementos: evitar, mitigar, transferir o aceptar, ¿cierto? Nosotros utilizamos 2 conceptos: aceptar y tratar con todo el abanico posible, ¿ok? Entonces, el aceptar significa que ya estoy en nivel verde de mi apetito. Mi apetito me define los riesgos que voy a aceptar. Sobre esta línea, yo voy a empezar a tratar los riesgos, ¿no? Y cuando los trato, empiezo a hablar de actividades de control, ¿no? Las actividades de control, a diferencia de los controles del ambiente interno, que son los controles directivos, pueden ser preventivos y detectivos, manuales y automáticos, ¿ya? Entonces, los controles directivos, ¿sí? Los controles directivos son aquellos controles que dirigen la conducta hacia donde queremos o disuaden la conducta que no queremos. El código de conducta es el mejor ejemplo. El código de conducta es un documento que me dice lo que espera de mí y también me dice lo que yo no debería aplicar, o sea, no debería hacer, ¿no? Las conductas deseadas y las no deseadas, ¿no? Pero no es preventivo ni es detectivo, porque no significa que cuando yo me voy a portar mal, baja el papel y me sujeta la mano y no me deja hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Sino que simplemente me dirige la conducta. Los que sí me previenen y sí detectan y corrigen son las actividades de control, que están después de la respuesta al riesgo, ¿no? Y ahí es donde tenemos los controles preventivos y los controles detectivos que deben considerar los correctivos. ¿Por qué? Porque no sirve de nada detectar y no corregir. Y tampoco puedo corregir si no he detectado. Por lo tanto, es muy importante tener considerados los 2 elementos dentro del control detectivo. Y estos a su vez pueden ser manuales, si es que tiene la intervención de una persona, o pueden ser automáticos si es que no tiene intervención manual, ¿eh? Con eso tendríamos que el mejor control posible sería un preventivo automático, porque previene el riesgo de forma automática. Las segundas opciones están en la línea acá. Segunda opción es un manual preventivo o un detectivo correctivo automático. Y el manual detectivo, que sería la última opción, porque eso igual es mejor que no tener nada, ¿ok? Entonces ahí es donde necesitamos nuevamente aplicar porcentaje y poner algún criterio que sea estandarizado para que si tengo múltiples auditores, múltiples evaluadores, podríamos tener que sea consistente la evaluación. Algún ejemplo de control automático, por ejemplo, el control de acceso a los sistemas. Si consideramos el control sobre el ingreso de una transacción, yo podría tener sobre el sistema controles sobre el ingreso de datos, que solamente me permite ingresar números, que me permita definir rango. O sea, sin la intervención de una persona, yo estoy controlando que el dato esté ingresando correctamente, ¿ya? Se parametriza, alguien siempre tiene que parametrizar el control, pero cuando está actuando el riesgo, cuando el riesgo se va a materializar, el control preventivo automático previene de forma automática, sin intervención de una persona, que se ejecute, ¿ya? Me dice Gastón, para el MPD, la firma de los anexos de contratos de trabajo dispuestos por la ley 2093 será un control directivo o una actividad de control. Depende del riesgo, Gastón, porque si el riesgo que estás pensando es la sanción que te puede, estás mitigando la sanción, ¿cierto? Estás mitigando que te procesen o te genere ¿cómo se llama? Que realmente te procesen. Eso te permitiría mitigar el impacto, sería un control correctivo o detectivo correctivo, ¿cierto? Porque va a mitigar el impacto.
¿Cuál sería el control directivo? Sería la política o el procedimiento donde dice que tienes que hacer eso. ¿Ya? Esa es la diferencia. El procedimiento donde dice que tienes que pedir la firma, el anexo de contrato, sería el directivo, y el acto de pedir ese anexo de contrato sería un control detectivo manual. Uh-huh. Un control directivo del código de conducta, Alejandra, la política de crédito, la política de compra, el procedimiento de contabilidad, todos los procedimientos son controles directivos. Las capacitaciones también, por ejemplo, yo capacito a alguien. Una capacitación no es preventiva ni detectiva, porque cuando él va a hacer algo a la planta, a la bodega o en el computador, la capacitación no ejerce una acción preventiva o detectiva en el momento del riesgo. Lo que está haciendo es que le metió en la cabeza, internalizó lo que tiene que hacer, por lo tanto está dirigiendo la conducta hacia donde queremos o disuade la conducta. Hay varios ejemplos de controles directivos, Alejandra. Un comité de control aplica como control directivo, depende de lo que haga ese comité de control. Si el comité de control, por ejemplo, tiene nivel de autorización sobre una transacción, o sea, autoriza una operación o no, sería un control preventivo. El acto que realiza ese comité sería preventivo. El estatuto o la política del comité de control sería directivo. El comité, la instancia en sí, no es un control, sino que es una entidad. Lo que haga la entidad van a ser los controles. Por eso es tan importante tener bien definidos los controles en nuestra matriz de riesgo, porque si no se nos va a complicar mucho determinar cuánto es el efecto de mitigación. Tenemos que tener muy claro y bien clasificados nuestros controles. Y como criterio, por ejemplo, que exista un supervisor no es un control. El control es la supervisión, el acto, la acción. Tampoco es un control directivo, no es una acción, es un documento, es un y no es contemporáneo con el riesgo. ¿Ok? Ya, perfecto. El concepto de capacitado, que lo vamos a ver en un minuto más, pregunta Sergio, si nosotros consideramos el capacitado como la idoneidad de la persona. Generalmente el capacitado, cuando vamos a evaluar el capacitado en la evaluación de control, estamos pensando en una actividad que requiere una persona, requiere una característica especial. Por ejemplo, un conductor de una grúa especializada necesita tener un expertise, debe tener un certificado, debe tener algún grado de especialización, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo puedo claramente ver el tema de el capacitado, ¿sí? En el caso de actividades que son más rutinarias, periódicas, simplemente como en el perfil del cargo y verificar que se cumple con el perfil del cargo, yo puedo dar por cumplido el tema de la capacitación, Sergio. El control de si no puede hacer el control está malo. El control debe ser medible. Sí, ahí, para ser más preciso, Alberto, tiene que ser la actividad de control debe ser medible, porque un control directivo está o no está. ¿Está el código de ética o no está el código de ética? ¿Está la política o no está la política? En el caso de la actividad de control, claro, ahí sí tengo que tener evidencia que lo permita aplicar. Segregación de funciones sería un control preventivo, pero no basta con decir segregación de funciones para que sea control. Tengo que decir segregación de funciones entre A y B. O sea, tengo que decir segregación de funciones entre quien recibe el dinero y quien lo registra, ¿ya? En ese momento se convierte en una actividad de control preventiva. ¿Ok? Si no es algo demasiado genérico, Carlos. Y la medición debe ser lo más sencillo y exacto posible. Sí, pero no siempre se logra, pero es un ideal, Alberto. Ok, entonces,
¿cómo nosotros calculamos el efecto de mitigación de los distintos controles? ¿Ya? Existe un teórico de 100% de mitigación y un teórico de 0% de mitigación. Claramente, nunca llegamos al 100%, ¿sí? Pero en teórico, esto es Jacobson, ¿cierto?, del instituto. Me pregunta Alberto si está el código o la política, ¿cómo mido que estos documentos son conocidos? Es que eso ya es cuando vas a ver la efectividad del control. Cuando tú haces la auditoría, tú tienes que, primero en el diseño tú ves que está el control y después tú tienes que probar que ese control es efectivo. Entonces, si se hizo la política y te la pasan y está firmadita y bonita, y después tú vas al área, al auditar, vas a un área y le preguntas, bueno, ¿y usted aplica la política de crédito? Y si te dicen, ¿qué política? Tienes la evidencia suficiente para demostrar que esa política no es efectiva. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en las actividades de control, nosotros tenemos máximo 100% teórico, nunca llegamos a esto, ¿cierto? Y 0% el mínimo. Y como tenemos el mejor control, que es el preventivo automático, le damos un 75% de mitigación. A las segundas opciones que están en el medio, un 50%. Y a la última opción, un 25%. O sea, nos movemos de 25 a 25. Si no tengo nada y tengo un control detectivo manual, 25. Si mejoramos este control y subimos un nivel a las segundas opciones, le sumo un 25% más. Si logro tener un preventivo automático, llego al 75%. ¿Ya? Y nunca voy a llegar al 100% por controles individuales. ¿Mm? A esto después, y aquí aquí lo tengo en la planilla Excel, y después se lo muestro en el sistema. En la planilla Excel lo que tenemos es el control, ¿cierto? Vemos si el control existe y el control es efectivo, más o menos lo que apuntaba Alberto en su pregunta. Aquí yo tengo dos opciones: el control existe y después, está bien, existe, pero ¿es efectivo? Es la segunda pregunta. Si ambos son efectivos, si tiene respuesta sí en los dos, significa que puede mitigar. Defino el tipo de control, en este caso un preventivo manual, y defino dónde mitiga, si mitiga la probabilidad o el impacto, ¿ya? O ambas, puede ser. ¿Okay? Con eso yo puedo empezar a calcular el efecto de control. ¿Okay? Todos los controles nosotros los dejamos en fichas de controles, y estas fichas de controles tienen una serie de componentes para ver que el control realmente es bueno. Tenemos el nombre del control, la descripción más detallada del control, si es preventivo, manual, la evidencia de control o el documento que lo contiene, dónde encuentro este control, dónde puedo ir a buscar la evidencia, y tengo la descripción detallada, como les decía, y además yo puedo incorporarle los indicadores de control, los KCI, y le incluyo también las actividades específicas que se deben realizar si es que existen y quién es el responsable. Con eso yo puedo tener el cálculo definitivo. Voy a volver un poquito atrás antes de irme a la matemática, porque si no la matemática se nos va a confundir. ¿Ya? Lo que estamos haciendo con esto, déjenme volver un poquito para atrás, es que le vamos a aplicar un porcentaje de mitigación por cada control individual, pero además tenemos que ver cómo se combina. Eso es lo que vamos a ver ahora. Si tengo más de un control, vamos al cálculo. Ya. Si tengo más de un control, yo lo que nosotros hacemos es calcular. Voy avanzando, pero voy lento porque el botoncito se demora en activarse. Ya. ¿Cómo calculamos nosotros el efecto de control? ¿Ya? Aquí viene la fórmula media enredada, pero como les voy a pasar esta presentación y la van a ver en detalle, después la pueden analizar y les voy a hacer un ejemplo. Lo primero que hacemos es ver todos los controles que mitigan impacto. Si hay 5 controles, los 5 controles mitigan impacto, tomo esos 5 controles y elijo el máximo de ellos como criterio. Nuestro primer criterio es si tengo un preventivo automático, un preventivo manual. El primero mitiga 75, el segundo mitiga 50, tomo el máximo. Primer criterio. Hago lo mismo ahora para el impacto. Veo los controles que mitigan impacto, tengo 5 o 3, los que sean, y tomo el máximo, ¿ya? Entonces, ese es el primer criterio. Ahora uno diría, bueno, pero ¿para qué me sirven los otros controles?
porque yo tengo que responder a 3 preguntas que son relevantes. Si tengo integridad de control, déjenme ver dónde tengo esto, déjenme ver si lo tengo aquí, ¿dónde lo dejé? Denme un segundo, ya, antes. Cuando yo evalúo un riesgo, un diseño de control, aquí está. Cuando evalúo el diseño de control, aquí hay un ejemplo. Tengo inherente 4, probabilidad 3. 4 por 3 me da 12. Ahora voy a eso, Gabriela. Entonces, tengo un control preventivo automático que afecta la probabilidad y está visible y efectivo, o sea que sí está mitigando. Pregunto si el control es directivo, o sea que si está asociado, está documentado, esto más que directivo es si está documentado este control y la persona que ejecuta el control está capacitada para ejecutar ese control. Y aquí respondo sí o no. Si estos dos son sí, le suma un porcentaje de mitigación. Si alguno de los dos es no, le quita un porcentaje, un 25% de mitigación. O sea, o lo mueve hacia arriba o lo mueve hacia abajo. ¿no? Y hace lo mismo con cada uno de los controles. ¿ya? Calcula el nivel de mitigación que tiene por el tipo de control y le va a sumar o restar por la combinación de si está documentado y capacitado. Y ahora viene lo que pregunta Gabriela. Además pregunto si para el mismo riesgo tengo integridad, o sea, tengo un control preventivo y un control directivo al mismo tiempo. Control preventivo y un detectivo. Siempre tengo que tener esa combinación. Si me falla el preventivo, actúa el detectivo. Por lo tanto, yo le voy a castigar el efecto de control si solamente tengo preventivos o si solamente tengo detectivos. Primero. Segundo, oportunidad. Los controles son oportunos, realmente están puestos en el proceso donde deben estar para que realmente prevengan o para que realmente detecten. Segunda evaluación. Y la tercera evaluación, la frecuencia o la periodicidad del control. Si en los controles, la combinación de controles permiten cumplir con la periodicidad. ¿ya? Entonces, si uno de los controles me cumple con la periodicidad, digo que sí. Si los tres son sí, mantengo el nivel de mitigación. Si uno o todos es no, le quito un 25% de mitigación. Y ahí viene el cálculo que está acá. ¿ya? Juan Pablo me dice integridad preventivo más detectivo. Sí, más detectivo, no directivo, Juan Pablo. La integridad es que para el mismo riesgo tengo un control preventivo y un detectivo. Y ahí viene el cálculo final. Tomo efecto de control sobre el impacto. Voy a buscar todos los controles que mitiguen impacto. Tengo el 2 y el 3, ¿cierto? El primero mitiga un 50 y el segundo un 25. Más 25 en cada uno de los casos. Este me queda en 75 y este me queda en 50. Aquí lo tengo, el análisis. Para el impacto, 50 porque estoy tomando solamente, este es para el impacto, estoy tomando solamente el detectivo manual, porque este de acá no es visible. Se fijan que dice que no está disponible, por lo tanto no lo puedo considerar. Estoy tomando el detectivo manual, que es 25, más el efecto del directivo me da 50. Ahí tengo el 50. Para la probabilidad es 50. ¿Por qué? Tomo el preventivo automático, que es 75, pero no está capacitada la persona o no está capacitado. Esto es raro que no esté capacitado, pero es un ejemplo. ¿ya? No está capacitado el computador. No, eso no debería darse. Pero para el ejemplo matemático funciona. 75 menos 25, 50. ¿ya? Por lo tanto, la suficiencia suma a los dos. En este caso, como me da 0, porque se cumple, o sea, no le resto nada, porque la suficiencia resta o mantiene. En este caso, mantiene. Por lo tanto, me da total de mitigación del impacto, el 50, que está acá arriba, que está en el efecto del impacto, más 0 por suficiencia, me da 50, y el otro también me da 50. Tomo el impacto inherente, 4, y lo multiplico por 1 menos 50%, me da 2. La probabilidad, 3
por 1 menos 50% me da 1,5. Por lo tanto, mi riesgo residual es 3. ¿Ya? Si alguien quiere la matriz de riesgo con macros para jugar con ella, me la pide por correo electrónico y se la envía. ¿Ya? Ahí va con las macros y hace todos estos cálculos de forma automática. ¿Ya? Para que puedan jugar ahí si quieren, y tiene algunas celdas bloqueadas para que no vayan a echar a perder las macros, pero en términos generales funciona. Denle una vuelta a esto, denle una vuelta, mírenlo cómo funciona. Esta es la fórmula que nosotros utilizamos siempre para calcular el efecto de control. Primero, el tipo de control con su porcentaje de acuerdo a la matriz de Jacobson. Le sumamos 25 o le restamos 25 si es que el control está documentado y la persona está capacitada, y le sumamos 0 o le restamos 25, o sea, mantenemos o le quitamos porcentaje de suficiencia de control. Orlando me pregunta por el correo, les va a llegar un correo después de esto con el video, ¿ya? Les va a llegar el video y la presentación, y a ese correo me reenvían para solicitar cualquier cosa adicional. Entonces, termino muy rápido porque ya me he pasado más del tiempo de que no es tanto, yo pensé que llevaba más tiempo, parece que era que me estoy entreteniendo, entonces me pasó. Aquí hay controles, espero que se vea bien, pero como les va a llegar la presentación, lo van a poder ver más en detalle, ¿ya? Aquí tengo controles para el soborno activo, ya sea a través de proveedores, a través de recursos humanos, las ventas, están todos los controles que nosotros recomendamos para los modelos de prevención de delito, ¿ya? Creo que se ve escrito, no sé, espero que lo vean bien. Si no, lo van a ver bien en la presentación que les voy a enviar. Por ejemplo, soborno activo a través de proveedores. Estamos pensando de que alguien soborne a alguien y le dé, para pagar el soborno, le otorgue o le asigne una licitación o una cotización, le asigne una compra. El primero es due diligence de proveedores para ver si es que el proveedor está permitido, no tiene malos antecedentes previos, ¿cierto? Y eso antes de la creación del sistema. Los conflictos de intereses siempre lo tengo que revisar. La evaluación del proveedor posterior a la compra o prestación de un servicio. Saber si es que realmente el proveedor está cumpliendo con su función, y esta evaluación tiene que ser independiente de quien contrata, ¿ya? Tiene que tener una evaluación por quien contrata, obviamente que es el que sabe mejor del servicio, pero también una evaluación de alguien independiente. Restringir la generación de pedidos y pagos solamente a proveedores vigentes en el maestro, que no pueda pagar por fuera a terceros. La revisión de comprobantes de prestación de servicios o recepción de productos para pago o a terceros, ¿ya? Esto es solamente cuando el soborno activo lo hago a través de proveedores. También lo puedo hacer a través de la venta, ¿cierto? Otorgándole descuentos o beneficios, niveles de autorización consistentes para la aprobación de modificaciones de precio, reliquidaciones mensuales de contratos, por ejemplo, cuando hay contratos y se hacen cálculos, etcétera. Ahí vamos teniendo más, dos due diligence, ¿ya? Aquí me dicen, ya, perfecto, Jorge, esa es la idea. En un webinar no les puedo enseñar todo, solamente una hora y media. Entonces, léanlo, analícenlo y pregunten. Para eso estamos. Estoy haciendo los webinars para transmitir conocimiento y experiencia, ¿ok? El correo les va a llegar, José Antonio, después de este webinar les va a llegar la presentación y les va a llegar el correo, y ahí me reenvían, me responden y yo les doy ahí directamente, ¿ya? De todas maneras les voy a dar ahí al final mi correo en el chat, ¿ya? Están cuando soborno a través de los contratos, cuando soborno a los dirigentes sindicales, cuando soborno a través de beneficios de recursos humanos, están ahí los antecedentes. Están los de administración desleal, que la administración desleal puede ser en las retenciones de trabajadores, en la retención a proveedores, en mesas de trabajo externas, ahí puede existir administración desleal. Y finalmente la apropiación indebida, que es
puede ser apropiación indebida en recursos humanos, en contratistas y proveedores, por ejemplo, cuando tengo herramientas o repuestos en consignación administrados dentro de la bodega, se termina el contrato con el proveedor o el contratista y las herramientas quedan ahí. ¿Qué hago con ellas? Si se la apropia la empresa, el contratista podría acusar de apropiación indebida a la empresa. Por lo tanto, es muy importante las cláusulas contractuales donde dice qué pasa con los recursos que están puestos en nuestra bodega y siempre hacer un finiquito donde se establezca qué va a pasar con los recursos que están en la bodega y quedaron en posesión de la compañía. ¿Ok? Y finalmente ahí hay otros de apropiación indebida. Perdón, antes estaba en administración desleal y apropiación indebida. De nuevo, yo sé que es muchísimo, ¿ya? Muchos temas que trato de abordar en una hora. Me entusiasmo más de la cuenta, entonces quizás deberían ser más chiquititos, con menos temas, pero trato de traspasar todo. Ya me llegó un comentario de Anet, que me mandó un correíto pidiéndome un webinar, un tema para un webinar, que ya lo estoy preparando, ¿cierto? Si alguien quisiera un tema específico de profundizar, por favor, correo electrónico, en LinkedIn me pueden poner mensajes, lo que sea. Aquí en el chat estoy poniendo mi correo. Bueno, ahí está en la lámina. Si ven, está el de contacto, pero mejor mándemelo a este correo. Ahí está mi correo electrónico, madias@mindfield.cl. Escribí bien Mindfield, sí. Mindfield.cl, ahí me pueden mandar todos los comentarios, todo lo que quieran. Y realmente, o sea, la idea es que logren aplicarlo, si les interesa, ajustenlo, adáptenlo a la realidad de su empresa y si tienen dudas, aquí estamos para resolver. La próxima semana vamos a tener otro, lo más probable que sea pruebas de auditoría, que es algo que me pidió Anet, de cómo aplicar pruebas sobre los controles y cómo aplicar pruebas sustantivas. ¿Ok? Cualquier cosa, estamos atentos por acá. Cuídense mucho, manténganse sanos y nos vemos.